Ya ven que no fue el Chapo, que el Chapo es buena gente, que el verdadero capo es el Mayo. Miren, en parte tiene razón. El abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, dio uno de sus últimos alegatos, los argumentos finales en el juicio, y aseguró que fue Ismael Zambada García, el Mayo, el que sobornó con $100 millones a Peña Nieto para asegurar su protección, y que por esa razón el único jefe del cártel de Sinaloa es el que no está en prisión, es decir, el Mayo Zambada. Y decía yo que en parte tienen razón, porque es muy extraña esta coincidencia que al verdadero, entre comillas, al verdadero líder del cártel de Sinaloa lo hayan capturado ya 3 veces y lo hayan metido a la cárcel 3 veces, mientras que al que no es el líder ni lo tocan, ¿verdad? Bueno, pues Jeffrey Lichtman acusó que el soborno para Peña Nieto, inicialmente atribuido al Chapo, en realidad vino de parte del Mayo, a quien señaló desde el principio del juicio como el verdadero líder del cártel de Sinaloa. El abogado señaló a los Zambada de utilizar la colaboración con el gobierno de Estados Unidos como una herramienta para obtener sentencias de poco tiempo en prisión, como sucedió con Serafín Zambada, quien solo estuvo 5 años en la cárcel. Lo dicho por el abogado Jeffrey Lichtman en los argumentos finales de este juicio, antes que el jurado empiece a deliberar, contradice la presentación inicial de sus argumentos. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio del juicio, en el mes de noviembre, él dijo que había sido del Chapo quien había dado dinero a Peña Nieto y también a Felipe Calderón, y que habían sido sobornados por él, por el Chapo? El tema después fue prohibido de tocar en la corte por parte del juez Brian Cogan, y antes el abogado había ya atacado la credibilidad de los testigos cooperantes del gobierno estadounidense, sobre los que afirma que han mentido toda su vida, al asegurar a los miembros del jurado que esto fue lo que hicieron nuevamente cuando se sentaron frente a ellos durante los 3 meses que ya lleva el juicio. El abogado del Chapo además dijo que el gobierno de Estados Unidos y la fiscalía esperan que ellos, los jurados, olviden la deshonestidad de los testigos cooperantes, de los cuales 14 eran cooperantes del gobierno, 12 tienen acuerdos con miras a una reducción de una sentencia por narcotráfico, la que aguardan ya en prisiones de Estados Unidos al momento de decidir sobre los 10 cargos en contra del Chapo Guzmán. Entonces el abogado le pide a los jurados que por favor no se olviden quiénes eran los testigos que presentó la fiscalía. Además argumentó que la fiscal habló durante 6 horas en la presentación de los argumentos del gobierno estadounidense, pero no oyeron una palabra acerca de la credibilidad de estos testigos. Presumen que los declarantes dijeron la verdad. El litigante reiteró que Ismael Zambada García, alias El Mayo, identificado por testigos como ex socio de Joaquín Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, es quien estuvo detrás del arresto y procesamiento de su cliente, pero que nunca ha sido arrestado, y a ustedes, les dijo a los jurados, les toca averiguar por qué. Y este último alegato por parte del abogado del Chapo es muy interesante, porque durante todo el juicio ha tratado de hacer ver que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es Ismael Zambada, el Mayo, y pone varios ejemplos. Pone, por ejemplo, el día que el Vicentillo fue a declarar. En la declaración del Vicentillo salió por ahí a la luz una información en la que se hablaba, el mismo Vicentillo aclaró que sí, efectivamente, alguien de la DEA localizó a su papá, lo pusieron al teléfono con él pudo hablar con el Mayo y le dijo que se entregara. Y el abogado del Chapo dice, a ver, si la gente de la DEA pudo enlazar esta llamada es porque saben dónde está el Mayo, ¿por qué no lo detienen? De hecho, los últimos argumentos que ha tenido la defensa del Chapo han sido para tratar de decirle al jurado que es
precisamente porque Ismael Zambada es el verdadero líder, el que soborna, el que tiene comprado al gobierno, que no está ahí sentado y que su cliente, por lo tanto, no podría ser el jefe porque él es el que está en la cárcel. Es una situación interesante la que plantea y me parece que no está tan lejos de la realidad, porque todo mundo sabe que el único megacapo del crimen organizado en nuestro país, al que no le han tocado un pelo jamás, es precisamente a él. Y dice que incluso la familia Zambada se ha vuelto cooperante con el gobierno de Estados Unidos, con la DEA. Por eso pues, habla de que Serafín estuvo 5 años en la cárcel y de que el otro hijo, el Vicentillo, pues está buscando una reducción de pena al haberse convertido en pues, declarante, ¿no? El que haya ido a soltar la sopa allá. Es interesante lo que plantea. Lo más grave de este asunto es lo que deja implícito en esta última frase. Al Chapo lo detuvieron 2 veces precisamente porque quien ayudó para dar con él fue Ismael El Mayo Zambada. Y miren, dentro del crimen organizado, entre traiciones que hemos visto de ellos mismos, porque eso de que existen códigos en los delincuentes es mentira, todo puede ser. Probablemente así fue y por eso dieron tan fácil con él. Por ejemplo, cuando lo detuvieron en Mazatlán, el último lugar que había pisado el ejército, más bien la marina, el último lugar que pisó la marina fue aquella casa donde detuvieron a 2 personas que trabajaban con el Mayo, el rancho, que por cierto compartimos aquí el video. Y entonces en ese lugar localizaron, dicen, localizó la marina los datos para dar con un número de teléfono que a la postre llevó a la detención del Chapo en Mazatlán unos días después, menos de una semana después. Qué raro, ¿no? Catean el rancho del Mayo y a los 7 días dan con el Chapo. Pero bueno, a partir de ahora los jurados van a deliberar y puede que mañana, pasado mañana, el lunes, el martes, el miércoles, salgan y dicten la sentencia, que bueno, todos sabemos cuál va a ser. Cadena perpetua, culpable. Más bien, los jurados a declararlo culpable o inocente, pues va a ser culpable y en poco tiempo se sabrá la sentencia que dará el juez, ya sabemos, ¿no? Cadena perpetua con toda seguridad.